Dale. No, Te escuchamos. lo que les quería comentar es que en la casación de la provincia de Buenos Aires lo maravilloso fue que el dictamen más importante es el del fiscal de casación. A ver, el caso de Adriana no es que tuvo un fallo de la sala, de los jueces, sino que el fiscal hizo un escrito de casi 9 carillas diciendo que no iba a sostener el recurso del fiscal anterior, el que había recurrido originalmente desde Lomas, y una de las cosas que dice es que sin perjuicio de la sanción de la ley de cannabis medicinal, el problema principal, en casos como el de Adriana, está dado en la prohibición del autocultivo por parte de la ley de droga. Esto reconoce. Eh, y lo que dice el doctor Altuve, que es el fiscal que interviene, es que no puede considerarse que sea un delito el autocultivo cuando es en favor de la salud. Reconoce que es lógico que los pacientes y las familias busquen algún resguardo ante normativas que desoyeron sus pedidos. O sea, que busquen de alguna manera acceder a la sustancia, aunque el Estado no les haya dado el acceso efectivo. Dice que es obligación de la justicia velar por la vigencia real y efectiva de los principios constitucionales y que, digamos, no se aplique en forma mecánica o indiscriminada una normativa de manera que conduzca a vulnerar derechos. Esto es lo que, alguna de las cosas que está diciendo. Eh, También dice que el autocultivo para consumo personal con fines medicinales no afecta ni lesiona derechos de terceros, por lo cual no se puede prohibir, este es el criterio de Arriola, y que la persecución a autocultivadores constituye un dispendio de recursos, o sea, un gasto de recursos estatales, policiales, judiciales, que el único resultado que tiene es la afrenta a los derechos humanos. Y además también dice que los pacientes tienen derecho a elegir el tratamiento que prefieran. Entonces, le estoy tirando algunas cuestiones nomás del dictamen, que es maravilloso, porque aparte cita fundamentos, no es más o menos. Eh, y este dictamen a la vez es acompañado por otro, igual de maravilloso, de la Defensoría de Casación de la Provincia de Buenos Aires, porque ahí ya cesa mi intervención, interviene el doctor Coriolano, eh, que acompaña el dictamen del fiscal y además pide reparaciones, o sea, dice que el Estado le pague a Adriana los daños que este proceso penal le ha producido. Y de hecho la sala del Tribunal de Casación tiene por desistido el recurso y dice, Adriana tiene derecho a reclamar por los daños que este proceso le produjo, a su afectación a los derechos humanos. Entonces, es Claro. importante por varios motivos. Primero, porque es posible que los jueces entiendan que las cosas que ciertas conductas no son en contra de, son en favor de la salud. Y que no pueden ser Exacto. aplicadas de manera matemática ciertas normas sin tener en cuenta los derechos que afectan. Sopesar los derechos que afectan. Que el derecho a la salud tiene que estar reconocido en penal o en cualquier ámbito de que se trate. Eh, y también, bueno, reconoce cómo esta política indiscriminada aplicada en forma mecánica para cualquier caso no hace otra cosa que producir afectación en derechos humanos que el Estado no puede hacer. Entonces, el caso de ella sentó un precedente muy importante. Eh, Creo que nosotros le dimos mucha difusión para que pueda ser usado en otros casos parecidos, porque hay otros autocultivadores. Hubo desde el 2017 para acá un montón de personas que eran Claro. autocultivadoras o cultivadoras solidarias procesadas, y yo soy una firme defensora de la defensa pública, creo que es una herramienta, es una institución maravillosa y que, digamos, capacitando a otros defensores y difundiendo material como este, y difundiendo el trabajo que se hizo en un caso como este, digamos, cuanto más defensores tengan esta capacitación, más fácil va a ser sostener estos criterios frente a casos parecidos al de Adriana. Entonces, en este sentido, creo que el caso tuvo mucha relevancia. Eh, Creo que la política contra las drogas, la guerra contra las drogas aplicada a ciegas contra cultivadores de cannabis, realmente está produciendo unos efectos devastadores. Hay mucha gente detenida en la provincia de Buenos Aires Mucha gente detenida. por plantas. Eh, Claro. a ver, no se hace como práctica, no,
dan por sentado que la mera existencia de la planta importa un delito y es con fines ilegales. Esto es lo que quiero explicar. Esto así es como se trabaja en forma mecánica. No digo que todo el mundo lo haga, no todos los operadores judiciales hacen lo mismo, pero sí que cuando se hace en forma mecánica se hace con esta lógica. Por eso es que las personas, con razón, cuando no les queda otra que acceder al cannabis cultivando, tienen miedo. Y es cierto, porque Claro, están realmente en riesgo, están realmente en riesgo, porque la ley penal prohíbe el cultivo cuando es para producir estupefacientes. Y después explicar si es para producir estupefacientes o no, es toda una cuestión que tiene un montón de complejidades y que además, una vez que uno se sentó a explicarlo, es porque ya está procesado en, en una causa. claro, Entonces, claro. las personas tienen que saber que toda conducta que se les ocurra realizada con cannabis seguramente va a estar abarcada por la ley penal. O sea que es pasible de ser aplicada la ley penal para perseguir, criminalizar, procesar, allanar, detener a cualquier persona que realice cualquier acción que sea con cannabis. Que después, una vez que esto pasa, por supuesto que hay un montón de herramientas para explicar que lo que uno está haciendo no es en perjuicio de la salud, sino en favor de la salud. Y por eso es tan Exactamente. claro, por eso es tan importante esto que yo explicaba de tener las cosas bien hechas, registradas como corresponde, de tener acompañamiento médico, de hacerlo seriamente. En la No charla por, anterior, en la charla en la charla anterior anterior con vos, hablamos un poco de esto de esto. y me gustaría también volver a remarcarlo para que no se lleve la gente una idea de que todo es negativo porque no es así, y también para la gente que tiene acceso a transmitirlo a la justicia, que se pueden acercar a los colectivos canábicos, que van a aprender mucho, se van a dar cuenta de las cosas que vos estás diciendo, y bueno, algunas cosas que tenga que ver con prevenciones ya la hemos charlado. Me gustaría volver a insistirte a ver si tenés ganas de contar un poco Claro, qué cosas se esto, pueden utilizar. ¿qué cosas se pueden? Esto es para que se entienda bien fácil. La persona que cultiva marihuana tiene que saber que lo que está haciendo está abarcado por la ley penal. O sea, y todas las conductas, tener semillas, guardar semillas, cultivar, sembrar, transportar, eh, la que se les ocurra, desde la tenencia hasta lo que quieran, está abarcado por la ley penal. Esto quiere decir que si uno está cultivando porque la única forma de acceso que tiene a la sustancia es esa, está permanentemente en riesgo de ser criminalizado. Y que, lo que dije al principio de la charla, los jueces tienen que aplicar la ley que tienen, no pueden inventar otra o hacer de cuenta que no Claro, está. Entonces, cuando el proceso se les presenta, tienen que intervenir y después ver, bueno, verán la resolución. Entonces, cuál es el paso siguiente? Uno ya sabe que está en riesgo. Si tiene que hacer esto porque no le queda no tiene otra manera de acceder a la sustancia, porque el Estado no se la da, porque no, la ley 27.350 sigue diciendo que es solo para epilepsia refractaria, solo con aceites importados, bueno, o uso compasivo de aceites importados. Todas estas restricciones que hacen que llegue el 1% de los usuarios al acceso legal. Si no les queda otra, bueno, tienen que saber que si pasará algo, una denuncia o un allanamiento, un procesamiento, el defensor o defensora tiene que tener alguna herramienta para defender, no solamente con explicar va a alcanzar, no va a alcanzar, debería, pero no va a alcanzar. En la práctica nosotros vemos esto. La sustancia está lo suficientemente demonizada y está entendida culturalmente como algo tan peyorativo y se desconoce tanto de qué se trata, que los mismos, los que operan en el sistema judicial o los que trabajan en el sistema judicial, tienen los mismos prejuicios y el mismo desconocimiento que tiene todo el mundo. O sea, no se claro. les ocurre que puede ser otra cosa. Alguien se los tiene que explicar, se los tiene que y probar. Entonces es mucho mejor para el defensor que le toque trabajar o defensora, como fue mi caso, si la persona tiene, a ver, cultivada la cantidad acorde al problema de salud que tiene que tratar. Yo no estoy hablando de cuánto, no dije tanta o menos, no, no, no. La Claro, claro, cantidad claro. acorde a lo que necesita para poder sostener su tratamiento. Si el problema de salud que tiene lo tiene acreditado, o sea, tiene alguna constancia médica, historia clínica, lo que fuere, que acredita que tiene, no sé, fibromialgia, por decirles un ejemplo, cáncer, otro ejemplo, artrosis en el caso de Adriana. Si es una persona con discapacidad, es muy bueno tener el CUD, porque es un elemento súper valioso,
siendo un precedente valioso, el certificado único de discapacidad, que aparte ahora es fácil de tramitar. Y también está bueno llevar un registro de lo que uno cultiva y de lo que uno hace, o sea, un registro detallado de, bueno, exactamente, cultivé tantas plantas tal fecha, de tal variedad, porque también eso es importante, porque las cantidades de plantas cultivadas muchas veces se explican por la cantidad de variedades que la persona necesita, la variación de genéticas que necesita, entonces está bueno explicar, exacto, bueno, tengo 3 de esta genética, 3, porque necesito rotar las cepas, porque tengo una patología en la que me hago refractario, o la persona que estoy tratando es una mujer que se hacen refractarias cuando tiene su periodo menstrual. A ver, esto por explicar. Nosotros el año pasado en la Expo Cannabis desde SECA dábamos unas etiquetas que decían, cultivo esta planta en favor de mi salud, tengo tal patología, para pegar en la macetita, para que exacto, quede claro que esta era la información. Porque además no es lo mismo para la fuerza de seguridad entrar a un lugar y encontrar una persona con una enfermedad, un certificado médico que lo indica, o incluso un certificado que dice que el cannabis le está haciendo bien, que hay muchos médicos que le hacen seguimiento, digamos, o que reconocen el uso, aunque no lo puedan exacto. recetar técnicamente porque no está en el PMO, pero que lo indican, o que indican que la persona tuvo tales mejorías, y tienen plantas debidamente identificadas, prolijas, y por supuesto que no se vende afuera, ni son exhibidas, ni vendidas, ni nada por el estilo. Y la cantidad de los materiales para la extracción de los derivados que después se necesitan, o sea, el material para hacer aceite, básicamente, el Para hacer rosin, así. claro, o el material Claro, artesanal, exacto, limpio, o sea, a ver, es un producto que después se usa en favor de medicinalmente, entonces, a ver, también hay claro. cuestiones de higiene, claro. Si uno tiene todo esto, es mucho más fácil explicarle al juez, mire, esto es lo que estoy haciendo, no otra cosa. No lo que usted presumió o le pudo parecer o lo que digamos, culturalmente se ha enseñado que es el cultivo. Estoy haciendo algo en favor de mi salud o la salud de tal persona y lo puedo acreditar con toda esta prueba. Incluso solicitar que no saquen las plantas de las macetas o de la tierra, que las guarden, que digamos que las quieren secuestrar, que se fijen de qué manera se pueden preservar para el día de mañana poder pedir la devolución eventualmente. Esto también es importante poder pedirlo. No es fácil que, te, No, no, claro. que lo hagan, pero también es importante poder pedirlo. Y para mí lo que es fundamental son este tipo de espacios de difusión de información y pensamiento crítico que se tienen que dar en la sociedad, porque tienen que llegar estos reclamos y estos cuestionamientos al Poder Legislativo y al Poder Ejecutivo, pero al Legislativo principalmente, porque la verdad es que el Poder Claro. Judicial va a aplicar las normas que tenga. Ahora, si las normas se modifican, va a aplicar las normas modificadas. Entonces, tiene que haber también un reclamo colectivo. A ver, ya lo hubo, porque la ley 27350 es producto de la militancia, de las agrupaciones Exacto. y los que fueron. Entonces, esto, por favor, no lo tienen que dejar de lado, porque la verdad es que yo soy doctoranda en derechos humanos y trabajo con derechos humanos y soy militante activa en todo lo que tenga que ver con derechos humanos y lo escribo en los procesos en los que me toca intervenir. Pero yo no aseguro los derechos humanos de nadie, no aseguro, solamente los pido la aplicación. Ahora, Claro. lo que hacen los cultivadores, los autocultivadores, es asegurar derechos humanos, porque Exactamente. ellos aseguran ellos el derecho a la salud y ellas. No lo aseguramos los abogados y abogadas. Nosotros Y no. sabés que hay cosas que, por suerte, van cambiando gratamente, como por ejemplo en los distintos municipios donde están saliendo algunas ordenanzas que hacen a que pueda comenzar a existir algún cultivo que se maneje desde el municipio, que intervengan las universidades, que intervenga el INTA. En Santa Fe estuve leyendo, no sé si fue ayer o antes de ayer, que se está por presentar un proyecto para hacer un cultivo a Sí. nivel provincial, desde el Estado provincial. Entonces, son todas cosas que vamos ganando de alguna manera terreno, no como una batalla contra nadie, sino en favor de la salud
de que el Estado pueda ver de que esto realmente es una cuestión de salud que hace bien, que es, entre comillas, posible de que cada uno podamos administrarnos el aceite que nos sirva. Y bueno, yo creo que esas cosas son muy importantes, digamos, que está pasando. Y por otro lado, desde el punto de vista de las comercializaciones o del narcotráfico, salió, no sé si llegaste a ver que salió un informe en Uruguay donde Sí, ha bajado te iba a citar ese. considerablemente el Claro, prensado, digamos, el consumo de prensado. es que, a ver, para que quede bien claro, el prensado es veneno. A ver, esto, Claro, el que alguna vez vio un prensado de cerca es veneno. Esto sí es un problema de salud pública, grave. Ahora, que equiparar eso a una planta cultivada en forma orgánica también es una burrada. Ese es desconocer claro, absolutamente una cosa. Hasta cuando uno lo ve tiene distinto color, distinto olor, todo distinto. No puede ser entendido como la misma cosa. La excusa de Uruguay, para la excusa, digamos, la explicación técnica de Uruguay, por lo menos desde el Poder Ejecutivo en su momento, para legalizar y modificar el sistema y regular el cannabis, fue justamente el fracaso de la guerra contra las drogas respecto al narcotráfico. O sea, ellos tenían niveles de claro, consumo muy altos y un montón de problemas asociados al narcotráfico de marihuana. Entonces legalizaron y ahora lo que están haciendo es recogiendo la información después de varios años de aplicación de esta política pública, que es pionera en América Latina, y viendo que efectivamente cumplió parte digamos, del cometido, del objetivo, porque redujo el mercado ilegal de cannabis, especialmente del narcotráfico, el que venía, claro, este prensado venenoso que viene del exterior, que no es de Argentina claro, o de Uruguay, viene de otro país de América. Entonces, ellos están demostrando que se puede, digamos, justamente que esa política de regulación aporta a la lucha contra el narcotráfico. Al revés de exactamente. lo, claro, Es- al revés de lo que por ahí se piensa. O sea, lo están demostrando con números, con datos de la realidad concreta. Ojo que Canadá también, tiene un sistema de regulación que está bárbaro, que es muy interesante, también redujo muchísimo el mercado ilegal digamos, y la calidad de los productos mejoró, por que se entienda. Lo que pasa que hablar de regulación es mucho más complejo, requiere otro vivo mucho más grande, porque tiene que ver con reconocer el derecho de la persona a consumir lo que quiere. Y no estamos claro, hablando no es salud, sino es otra cosa, que es la libertad personal o la libertad individual y cuánto el Estado puede tener injerencia sobre eso. Entonces, eso es otro, digamos, otro debate. Lo cierto es que lo que puedo decir bien claro, porque trabajo en el sistema judicial que persigue y criminaliza y encarcela a personas que usan y cultivan cannabis en favor de su salud, que esta política criminal de drogas genera graves afectaciones a los derechos humanos y por ende no puede mantenerse. Esto es lo que yo creo, que lo tenemos que mirar críticamente, los que estamos afuera del sistema, los que están afuera del Estado, pero los que estamos adentro también. ¿Qué es lo que estamos exacto. haciendo cuando perseguimos cultivadores o autocultivadores en favor de la salud? ¿Qué derecho, qué cosa buena, cuál es el objetivo bueno de esto y qué es lo que producimos en la práctica? Bueno, en la práctica se produce un daño enorme y esto es Claro. lo que corresponde mirar con aspecto crítico. Y estos cambios que hacen estas militancias de las agrupaciones son muy importantes porque han logrado que los operadores de todos los sistemas, a ver, Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial, se vean a sí mismos también como posibles usuarios y usuarias. Entonces se den cuenta los niveles de injusticia que implica aplicar este tipo de políticas criminales de guerra a las drogas en el cannabis en favor de la salud. Y eso es algo que está produciendo cambios. A nivel local es donde mejor se ve, porque parecería que es más cerca, ¿no? Ir a hablar con el concejal, está como más cerca, hay una mayor acceso de la población al reclamo. Pero a nivel Claro, nacional también hay, por lo menos en este momento, yo tengo leído, por eso puedo decirlo, 2 proyectos de ley, y cada uno con sus características, de 2 partidos políticos muy distintos,
en este momento en la Cámara de Diputados de la Nación, que no sé si se van a tratar o cómo es el tema, pero hay por lo menos 2 o 3. Ahí el tercero no lo leí, me dijeron que existe, pero Claro. digamos, hay legisladores recogiendo el reclamo social, viendo esto, que no es muy difícil, porque se advierte bastante fácilmente y además hay una mirada crítica, incluso desde el ámbito académico. La Y yo creo UNPAS, también creo no que te también tanto desde el Ministerio de Salud de la Nación como desde el Ministerio de Seguridad, hay una sintonía bastante piola, digamos, como para poder seguir avanzando y trabajando todos estos puntos que vos decís. Sí, claro, se notó muchísimo porque estuvieron haciendo, desde diciembre, enero, febrero, marzo, estuvieron haciendo reuniones donde se escuchaba a todas las partes involucradas y se incorporaban las distintas miradas. Y eso vale oro, porque eso abre el debate a las cosas, a hacer las cosas seriamente. Abre el debate, escucha las voces, las diferentes voces, y genera la posibilidad de hacer algo seriamente. Yo soy de la idea que no se puede hacer ninguna política pública, ninguna, ni diseñar, implementar ninguna política pública en la cual no participen de ese diseño e implementación las personas hacia las cuales esa política está dirigida. O sea, Exactamente. el Estado no puede legislar sin escuchar a los autocultivadores, a las agrupaciones. No lo puede hacer porque después eso para mí tiende al fracaso. No escuchar la Exacto. voz de la persona sobre la cual se va a aplicar la política hace que a la larga la política no fracase, porque alguna cosa se le va a quedar afuera, no la va a conocer, se va a legislar más o menos. Entonces, esto hay que hacer. Y en el mientras tanto, ahí veo un comentario que dice, bueno, que mientras siguen los allanamientos a cultivadores. Y en ese caso yo les vuelvo a decir esto que les dije al principio. A ver, no lamentablemente, la función del Poder Judicial es aplicar las leyes que tiene y la política criminal que se sigue. Entonces, este es un tema. Y así lo ven, no van a encontrar ningún juez que les diga, no, yo puedo elegir no aplicar esta norma. Claro, Los claro, jueces claro, penales trabajan de esto, para claro. que se entienda. Entonces, y es más, fíjense, mírenlo de otra manera, pónganlo en otro caso, ustedes son víctimas de un delito cualquiera, y que ustedes consideran que son víctimas. No importa si lo son o no, me refiero, van, hacen una denuncia, no corresponde que el fiscal les diga, no, esto no lo investigo porque no me parece. Tendrá que Claro, tener un claro, argumento, si no lo tiene que investigar, está obligado. De eso trabaja, esto claro, es lo que quiero explicar. Entonces, lo que hay que hacer es lograr modificar el sistema y exacto. a la vez, en el mientras tanto, tener, saber que el sistema tiene estas circunstancias actuales, que hay una ley penal que trató de abarcar todo lo más posible de las conductas, justamente para restringir todo el acceso al cannabis posible. O Al sea, máximo. este es el sentido de la ley, claro. Y que cuando nos encontramos en la disyuntiva de no tener otra vía de acceso a la sustancia y tener que hacer algo que puede estar abarcado por la ley, bueno, tenemos que tener en claro que en algún momento podemos llegar a estar sentados delante de un fiscal, una fiscal, un juez o jueza, teniendo que explicar qué es lo que hacemos y por qué. Entonces, hay que pensarlo desde esta mirada. ¿Qué sería lo ideal? Y bueno, una ley de droga distinta, que Claro, deje afuera todas las acciones que son en favor de la salud, y que esto no esté exacto, abarcado por el sistema penal. Eso sería lo exacto. ideal, que el Estado regule el acceso y que todos y todas y todes tengan el acceso. En el mientras tanto, hay un montón de personas como yo que trabajamos en difundir la mayor cantidad de información con mirada crítica y explicarle a los operadores de los sistemas y de las políticas públicas, diseñadores, implementadores de políticas públicas, que usuarios somos todos. Porque Claro, yo hoy no tengo artrosis, pero nadie me garantiza que no la tenga dentro de 10 años. claro, Y entonces, usuarios somos todos. Entonces, una política de drogas distinta respecto al cannabis no solamente es más justa, sino que es inteligente. Eh, claro. Es a y si, favor de, es en siempre. favor de todos nosotros, para que se Claro, entienda. Y si piensan que es una cosa, una idea extremadamente descabellada o novedosa, bueno, miren un poco, salgan de la cabeza, sáquenla del agua y miren países que lo tienen regulado y cómo está claro, funcionando. Miren claro. Israel, miren Portugal, miren Canadá, miren 30 estados de Estados Unidos, miren Uruguay. Fíjense qué repercusiones tuvieron las distintas políticas ahí, las modificaciones, y si no han tenido
no han creado lugares más justos para vivir. Este sería. Y bueno, nosotros queremos eso, ¿no? Que nosotros, Claro. tener un lugar un poco más justo, donde la gente no esté obligada a sufrir por la aplicación de una política absurda. Esta sería, digamos, Bueno, la lógica. Vicky, ¿cómo la pasaste? Yo genial con ustedes, porque Flores ustedes saben que tengo un corazoncito con Flores, que me gusta mucho su lógica solidaria y cómo difunden información, así que nada, para mí es entre amigues. Bueno, te agradezco en nombre de Flores, en nombre personal, de el compromiso tuyo, de estar siempre al pie del cañón cuando te necesitamos y eso es muy valorable para cualquier organización, así que quiero agradecerte eso. Y bueno, hubo unas cuantas preguntitas, vamos a tratar de subirlo esta vez a ver si tenemos suerte al Facebook, a nuestra página de Flores de Facebook y capaz que también te estamos molestando para que nos des No una hay mano en las problema. consultas. Te agradecemos, se nos pasó un poquitito el tiempo, pero bueno, creo que estuvo buena la charla. Bueno, muchas gracias, Jorge, a ustedes y muy feliz Día del Padre para los padres mañana. Ajá, bueno, gracias, saludos a Gracias. todos. Chau, chau. Adiós.